Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial de la serie de optimización utilizando Python. En esta ocasión estaremos revisando el método de Newton-Raphson. Es así que en este video estaremos viendo una explicación teórico-gráfica, para luego proseguir con una implementación del método en el lenguaje de programación de Python. Finalmente cerraremos este video tutorial haciendo una evaluación del método y comparándolos con otros métodos de optimización. Pero antes de continuar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales que tenemos en nuestro canal está subido a nuestra página de GitHub. Ahora sí, vamos a programar. El método de Newton-Raphson ha sido diseñado para encontrar las raíces de una función, pero con ciertas modificaciones puede ser adaptado para encontrar los mínimos y máximos de una expresión. Este método produce iterativamente aproximaciones de las raíces, y entre más iteraciones se tengan, mejor va a ser la aproximación. Una clave muy importante del método de Newton-Raphson es que utiliza una sola ecuación, la ecuación que tenemos aquí, donde x subíndice k más 1 es una mejor aproximación que x sub k. Otro punto a notar en este caso, en esta ecuación, es que vamos a utilizar la primera y la segunda derivada de la función objetivo. Ahora, pasemos a revisar cómo funciona el método de Newton-Raphson de una manera gráfica. Los pasos del método de Newton-Raphson son tres. El primero va a ser vamos a definir una variable x sub k, vamos a calcular la expresión que tenemos aquí, que es la clave del método, y finalmente actualizaremos. El valor de x sub k será igual al valor de x sub k más 1. Vamos a asumir que el primer valor que nosotros le hemos entregado en esta parte es igual a 90. Entonces, con el valor de 90, yo puedo ingresar a esta ecuación, calcular la primera y la segunda derivada, realizar la división, la subtracción y entonces obtener x sub k más 1. Este valor de x sub k más 1 en la primera iteración va a ser igual a 60.57. De la misma manera hemos utilizado el valor de la primera derivada para determinar cuál es la pendiente de la recta que pasa por el punto x sub k más 1. En este caso el valor es de 3.04. Una vez que ya hemos obtenido el valor de x k más 1, lo que hacemos es actualizar utilizando esta ecuación. Y de esta manera, con el nuevo x sub k, podemos reiniciar la iteración. Ahora, el x sub k en este punto de aquí va a ser igual a 60.57. Y vamos a utilizar ese valor en esta ecuación. Al utilizar esta expresión, obtendremos un valor de x k más 2, porque va a ser mi segunda iteración. Y ese valor va a ser igual a 54.37, que es el que tengo yo acá. De la misma manera obtenemos la derivada de la función objetivo, y podemos ver que el valor es más cercano a 0, en este caso va a ser menos 0.46. De la misma manera, utilizamos el valor obtenido en esta iteración y lo asignamos a x sub k. De esta manera, en una tercera iteración, el método me va a arrojar el valor de 5 con una pendiente de la recta igual a menos 0.01. Y si yo quiero ir un poco más adelante en las iteraciones, tratar de conseguir una respuesta mucho más certera, puedo ejecutar nuevamente el proceso y obtener una cuarta iteración, donde el valor va a ser de 55.08 con una pendiente de 0.0. Esto es básicamente el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a introducir todo lo que hemos visto aquí dentro de un pseudocódigo. El pseudocódigo va a requerir tres pasos. El primero va a ser definir el valor de a y b, que son los límites de búsqueda de nuestra expresión. Van a ser 40 y 90. El valor de x, que como les había dicho en la diapositiva anterior, va a ser igual a 90 en nuestra primera iteración. Y el valor de epsilon, que es el que me va a permitir determinar cuándo el proceso se finaliza. El segundo paso va a ser igualar el valor de x que nosotros habíamos definido para la primera iteración a x previa. X previa será utilizado en la ecuación que nos permitirá definir nuestro nuevo x. Este valor de x va a ser el valor que va a ir cambiando, es decir, va a ser x k más 1 o x k más 2. Luego utilizaremos la diferencia del x en esta iteración menos el x de la iteración anterior comparado con el valor de epsilon, y dependiendo del resultado de esta condición, lo que podríamos ir es repetir el paso 2, es decir, hacer una nueva iteración, o ir hacia el paso 3, en el cual ya terminamos la búsqueda del mínimo o máximo utilizando el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a empezar con nuestro Jupyter Notebook. Bien, ya tenemos aquí, y lo primero que vamos a hacer es importar las librerías necesarias para empezar la programación. La primera va a ser la librería para graficar, matplot.pyplot. La segunda librería, la librería de NumPy. Y tercero, para calcular las derivadas, la librería de SymPy. Ahora, al igual que en el método de la secante, vamos a utilizar un problema para evaluar el rendimiento de nuestro método.
Este problema ya había sido definido en el método de la bisección. No voy a ahondar en esto, lo único que voy a hacer es recalcar que debemos obtener esta expresión. Esta es la expresión que nosotros vamos a empezar a utilizar en todo el procedimiento. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta función plot puntos dentro de otra función que me va a permitir graficar la función objetivo. Entonces, para continuar, lo que vamos a hacer es definir la función. La función se va a llamar graficar función objetivo. ¿Sí? Y dentro de mi función objetivo lo que voy a hacer es determinar mis límites de búsqueda. En este caso van a ser 40 y 90. Luego buscaré o trataré de obtener los valores de la temperatura y del costo llamando a la función plot puntos. Y a esta función lo que vamos a hacer es pasarle los argumentos de los límites de búsqueda, es decir, A y B. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar T versus U. Y le vamos a dar un color de azul. Luego vamos a graficar otro punto que va a ser el punto mínimo de nuestra curva. De acuerdo a la información del método de la bisección, podemos saber que el valor va a ser igual a 55.08 y 125.17. Vamos a querer que este punto sea en color negro y vamos a querer que sea un punto, más no una línea. Luego, lo que vamos a hacer es crear una nota. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar el método annotate. ¿Listo? Vamos a escribir en formato científico. Y vamos a poner el punto que de hecho ya sabemos cuál es, 125.17, el valor mínimo. Luego, entre paréntesis, ubicaremos nuevamente el valor, que es el punto en el que yo quiero que aparezca mi nota. Pero si lo pongo sobre la nota va a salir sobre la gráfica, entonces tengo que moverlo un poquito. Entonces le voy a poner 50,1250. Este va a ser mi valor final. Si quieren saber más sobre cómo utilizar este método annotate, revisen nuestros videos tutoriales sobre matplotlib. Ahora lo que debemos hacer es que la gráfica sea un poco más estilizada y para ello vamos a utilizar las etiquetas. La etiqueta en X va a ser igual a la temperatura. La etiqueta en Y va a ser igual a el costo. Vamos a agregar la cuadrilla y vamos a mostrar esta información en la pantalla. ¿Listo? Ya tenemos listo nuestro método para graficar la función objetivo. Vamos a anexar una nueva línea y vamos a llamar a la función graficar función objetivo. Vamos a ver, vamos a correr nuestro Jupyter Notebook. Vamos a ver y ya. Tenemos aquí un paso más. Y listo, ya tenemos nuestra gráfica. Prácticamente lo que voy a hacer es buscar este valor útil dentro de este espacio de búsqueda para esta función objetivo. Y lo voy a hacer utilizando el método de Newton-Raphson. Nuestro siguiente paso será calcular el gradiente. Tenemos esta expresión y ahora vamos a definir una función que nos permita hacer ese procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función o un método calcular gradiente. Para ello lo primero que voy a hacer es crear una variable t. Y aquí es donde voy a utilizar la librería SciPy y le voy a agregar, o voy a utilizar el método symbol y voy a hacer que t sea una variable simbólica. Luego, lo que debo hacer es copiar la función que ya la había escrito más acá arriba. Voy a copiar prácticamente esta expresión aquí. Listo. Aquí va a ir mi función, va a ser mi función y ya contiene la variable t, que es una variable simbólica. Ahora lo que voy a hacer es calcular la primera derivada de u. Voy a escribir así. Y nuevamente utilizaré la librería SciPy con el método diff, que nos permite calcular la derivada. Le voy a pasar el valor de u, que va a ser mi función. Y de la misma manera voy a agregar el valor, o voy a calcular la segunda derivada. Entonces utilizo el método de la librería SciPy, el método diff, y agregaré la primera derivada de u. Listo. Luego, finalmente lo que voy a hacer es imprimir estas expresiones. Voy a imprimir u para saber que estamos haciéndolo bien. Voy a imprimir la primera derivada de u. Y voy a imprimir la segunda derivada de u. Y listo. Vamos a llamar el método en la siguiente línea, calcular gradiente. Y vamos a ejecutar. Y listo, ya tenemos nuestras ecuaciones que van a ser de mucha utilidad en el método de Newton-Raphson. Ahora el siguiente paso es escribir estas expresiones dentro de funciones. Entonces la primera función que voy a hacer es la función u, que va a pasar o que va a recibir el argumento t
que va a ser la lista de los valores de la temperatura, y prácticamente va a retornar esto. Entonces escribimos retornar y copiamos toda la expresión tal cual nos entrega el método anterior. Y listo. Para comprobar que esto está bien, lo que voy a hacer es evaluar esta función u en 55.08. Debería dar el valor de 125.17, que es prácticamente el que tengo aquí. De la misma manera, voy a copiar las dos expresiones correspondientes a la primera derivada y a la segunda derivada. Vamos a ver. Vamos a ponerle el nombre igualito igual de esta manera. También va a recibir la temperatura. Y vamos a coger esta expresión de aquí, la copiamos, escribimos return y listo. De la misma manera, primera derivada de u, para comprobar que está todo bien. 55.08. Listo. Nos da un valor muy cercano a 0, que es prácticamente, nos está indicando que estamos en el mínimo. Y nos faltaría la segunda derivada. Vamos a ver, segunda derivada de u, y también le vamos a pasar el valor de t. Vamos a copiar esta expresión que está aquí. Y finalmente escribimos retornar. Y ya está. Hemos creado. Vamos a evaluar para ver que esta función también nos esté dando un valor adecuado. Entonces nos daría de esta manera. Listo, también está funcionando perfectamente, lo cual quiere decir que estamos listos para ir con el método de Newton-Raphson. Ahora, para tener más clara la idea de cómo programar el método de Newton-Raphson, he copiado el pseudo algoritmo en esta parte de aquí. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es definir Newton-Raphson. Listo. Y vamos a empezar. Lo primero que nos pide aquí es definir los valores de A y de B. Entonces vamos a definir A y B. Van a ser 40 y 90. Luego nos dice que definamos el valor de X. En este caso vamos a empezar en 90. Simplemente escojo un valor cualquiera. Puede ser 90, 40 u otro valor. Luego definiremos el valor de epsilon. El valor de epsilon será igual a 0.001. Vamos a agregar variables que nos permitirán mejorar el seguimiento de nuestro algoritmo. Y vamos a crear una variable contador y una variable registro, que serán básicamente una lista vacía. Listo, ahora sí, vamos a empezar a calcular y para ello necesitamos crear un ciclo while. Vamos a crear el ciclo while y vamos a hacer que la expresión siempre sea verdadera, puesto que vamos a utilizar el valor de epsilon para destruir este ciclo while. Lo primero que hacemos es calcular la primera derivada. La primera derivada de u evaluada en el punto x. Entonces, primera derivada de u y damos el valor de x. Hacemos lo mismo para la segunda derivada. Entonces copiamos básicamente esta expresión, pero cambiamos las variables. Aquí sería 2 y aquí también sería 2. Listo. Vamos a poner un comentario aquí que diga cálculo de f' de x y f2' de x. Listo. Luego vamos a asignar el valor de x previa, que va a ser igual al valor de x que nosotros le estamos asignando, únicamente para hacer el proceso iterativo mucho más sencillo. Y entonces utilizamos la ecuación que viene definida aquí, en esta parte de aquí. Entonces, hacemos que x previa menos la primera derivada de la función u en el valor de x dividida para la segunda derivada. Y ya está. Luego de esto lo que vamos a hacer es evaluar u en x únicamente para saber cómo va evolucionando nuestro método. Bien, antes de continuar con la parte en la que terminamos el ciclo while, lo que quiero hacer aquí es primero hacer que el contador se eleve más 1 y luego almacenar información en mi registro. Para ello voy a hacer uso del método append y lo que voy a pasarle como argumento será el valor del contador, el valor de x, el valor de la función evaluada en el punto x. Una vez con esta parte voy a imprimir cierta información. Listo. Ahora que ya imprimimos la información en esta línea, lo que nos falta es terminar el ciclo while. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar o crear este condicional. Entonces para ello lo que hacemos es crear el condicional if
Y utilizando la librería NumPy accedemos a la función valor absoluto, que nos permitirá determinar el valor absoluto de la diferencia entre el x de la iteración actual y la x previa. Vamos a hacer que este valor, si es que es menor o igual a epsilon, es decir, que ya está muy cerca de 0, entonces lo que vamos a hacer es romper el ciclo. Pero antes de romper el ciclo, lo que quiero hacer es imprimir el resultado final. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta línea y voy a crear otra línea aquí que me permita diferenciar cuando el resultado ha finalizado. Finalmente, cuando se rompa el ciclo while, lo que yo quiero hacer es retornar el valor o los valores que estén dentro del registro que se almacena. Y con eso ya estaremos. Entonces lo que voy a hacer en mi siguiente línea, voy a crear esta línea. Parece que hay un problema aquí de sintaxis y me he olvidado los 2 puntos. Vamos a ver, listo. Ahora lo que voy a hacer es llamar a mi método Newton-Raphson, pero voy a esperar un registro. Y ejecutamos. Listo. Podemos ver cómo el algoritmo ha evolucionado y ha encontrado el valor mínimo de mi expresión. Los resultados son igual a 55.08 o 1225.17. Ya estamos bastante cerca de terminar. De hecho, ya hemos terminado el método de Newton-Raphson, pero queremos ver un detalle más dentro de este video tutorial, y es la evaluación del método. Para ello, lo que voy a hacer es copiar el código que ya habíamos desarrollado en el método de la bisección. Bien, vamos a copiar el método. Si quieren ver la descripción de este método, revisen nuestros videos tutoriales sobre el método de la bisección. Este método prácticamente está diseñado para recibir un registro, y este registro nosotros ya lo hemos obtenido en el paso anterior. Entonces lo único que debemos hacer es llamar al método evaluación y pasarle el registro. Ejecutamos y podemos ver el análisis de convergencia del método de Newton-Raphson utilizando los mismos parámetros de evaluación que habíamos visto en el método de la bisección. Como podemos ver, si comparamos este método con el método de la bisección, el método de Newton-Raphson es muchísimo más rápido. Pero tiene un inconveniente. El método de Newton-Raphson depende del punto inicial. Es decir, el valor que nosotros le demos aquí va a afectar en el rendimiento de la búsqueda y convergencia del método. Por lo tanto, puede ser muy útil para ciertos casos, pero para otros casos puede ser que no sea la mejor opción de optimización. Y con este detalle hemos llegado a la finalización de la implementación del método de Newton-Raphson. Me despido hasta el siguiente video tutorial, no sin antes sugerirles que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. No se olviden de quedarse en casa.